Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta hora venimos ante ti pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo para que podamos escuchar tu voz, para que veamos el tiempo solemne en el que estamos viviendo y que podamos tener la preparación para estar listos para cuando tú vengas, Señor. Guíanos en tu estudio. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Sin lugar a dudas, estamos viviendo en tiempos apremiantes. En todo el mes de septiembre sucedieron acontecimientos que nos indican de que Cristo viene pronto. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver lo que sucedió, pero el mundo religioso se unió. También el mundo político se está uniendo para llevar a cabo una agenda en la cual tiene como medio la protección del mundo y del medio ambiente. Pero a través de esa agenda están tratando de llevar un control minucioso de todos los elementos que el mundo tiene. Y eso ha sucedido en todo este mes pasado de septiembre. Ya no son los representantes de la iglesia que se están uniendo, sino ahora son los líderes de la iglesia que se reúnen para llevar a cabo la agenda que sabemos que muy pronto será implementada. Y vivimos en un tiempo en el cual el Señor habla a nuestros corazones vez tras vez para que como pueblo de Dios despertemos al tiempo en que estamos viviendo. Y yo no lo digo yo, la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene una característica que es que está durmiendo. Esa característica es identificada como el virus de la Odisea. Es características de la última iglesia de este mundo, en el cual descansa en una seguridad falsa, creyendo saberlo todo. Pero dice la palabra de Dios que cuando lleguemos a ese momento, destrucción repentina vendrá y solo los que estén listos entrarán en el reino de los cielos, así como Mateo 25 lo declara, que solamente las sabias, las que estaban listas, entraron a las bodas del Cordero. Y los invito a abrir la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 7. En Génesis capítulo 2, versículo 7, la palabra de Dios nos muestra de cómo el ser humano, el hombre y la mujer, fueron creados. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento ¿de qué? De vida. Y fue el hombre un ser viviente. La palabra de Dios nos muestra que nosotros tenemos el soplo de nuestro Dios. Por eso tú y yo estamos hoy día vivos aquí en este lugar. Hay muchos que no despertaron hoy en día. Pero tú y yo se nos ha dado la gracia
para que estemos aún vivos, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, se nos dice que debemos de llegar al entendimiento de la voluntad de nuestro Dios, para que nosotros hagamos lo que a Él le agrada. Y el Señor ha dado su soplo de vida. ¿Y qué es ese soplo de vida? Juan capítulo 20, versículo 22. Juan capítulo 20, versículo 22, la palabra de Dios nos dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El Señor desea soplar en cada uno de nosotros, no solamente para que tengamos vida, sino que también dice ahora nos sopla para que tengamos su Espíritu Santo. Y cuán importante es tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que es indispensable que cada uno de nosotros nazca de nuevo, no solamente de agua, sino de ¿qué? Del Espíritu Santo. Es interesante que la pluma inspirada dice que el pueblo de Dios ora muy poco o casi nada por el Espíritu Santo. Cuando necesitamos nosotros tener el soplo de vida y el soplo del Espíritu Santo para que nosotros seamos llevados y guiados a la verdad. Porque la verdad nos hará libre. Entenderemos cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y seremos movidos al entendimiento de lo que Dios desea hacer en tu corazón y en mi corazón. Por eso es importantísimo que nosotros pidamos el derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes. ¿Por qué? Porque el tiempo se acaba. Nosotros vemos en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y el Señor desea restaurar su plan original en cada uno de nosotros. Desea darnos su soplo de vida. Hay muchos seres vivientes que viven como que si estuvieran muertos, sin un conocimiento de la vida que es Cristo Yeshua, nuestro Salvador. Proverbios 20:27. Déjenme decirles que el cambio que el Señor desea hacer en cada uno de nosotros es un cambio de adentro hacia afuera. El enemigo ha querido dar un entendimiento que es primero de afuera hacia adentro. Y mucha gente trata de cambiar lo exterior para dar así un testimonio diciendo que es una persona buena, que es una persona ayudadora, que es una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el cambio que Dios quiere hacer es un cambio interior, de adentro hacia afuera. Y ese cambio solamente el Señor lo puede hacer a través de su Espíritu Santo y a través del soplo de la vida. Miren en Proverbios capítulo 20, versículo 27. La palabra de Dios dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Cómo se nos describe a nosotros mismos? Como una lámpara que es ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque el Señor desea llenarnos del fuego del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser un reflejo vivo de Él, de su carácter, de su verdad. Y el Señor nos describe que somos una
lámpara que desea darnos su fuego. ¿Y el fuego es símbolo de qué? Del Espíritu Santo, del soplo de su vida, para que seamos un reflejo de Él mismo a todo el mundo. Es interesante ver que el enemigo desea apagar esa lámpara. Apocalipsis capítulo 18. En Apocalipsis capítulo 18, en el versículo 23, y todo el capítulo 18 nos habla de la caída de Babilonia. La Babilonia espiritual, no la Babilonia histórica. La caída de Babilonia nos muestra y nos muestra en el capítulo 18 que el propósito de Babilonia es seguir los mandatos o los pasos de la que le está guiando, que dice la palabra de Dios que es el mismo dragón, la serpiente antigua, el diablo. Y noten lo que dice el versículo 23 de lo que Babilonia tratará de hacer en el tiempo del fin. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. ¿Qué somos nosotros? Nuestro interior es ¿qué? Acabamos de leerlo en Proverbios, que es una lámpara de Jehová, de Dios, de Elohim. Pero Babilonia tiene como objetivo apagar esa lámpara, para que tú y yo no representemos a nuestro Dios, para que no reflejemos el carácter de Dios, para que no podamos dar un testimonio directo y mucho menos dar un testimonio de que hemos sido rescatados del foso cenagoso del pecado. Y sigue diciendo, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Así que la palabra de Dios nos dice que la Babilonia espiritual usará hechicerías para apagar, ¿qué cosa? La lámpara del hombre. ¿Y la lámpara del hombre dónde está? En nuestro interior. Las hechicerías, no vamos a tocar acerca de las hechicerías, pero la palabra original de hechicerías es farmaquía. Usted saque sus conclusiones. De ahí viene la palabra fármaco, farmacia. No vamos a entrar a eso porque no quiero ir y estudiar acerca de eso, pero el enemigo desea apagar la luz interior del hombre, que es lo que el Señor ha puesto a través de su Espíritu en cada uno de nosotros. Es interesante que el Señor se manifiesta como fuego y nos da su fuego para que seamos llenos y como lámpara nosotros alumbremos el carácter de nuestro Dios, alumbremos y representemos vivamente a nuestro Salvador. Ahora, Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, y los voy a invitar a que antes de que sigamos orando, ahí hubo una interrupción, pero vamos a pedirle al Señor que Él nos pueda dirigir nuestros pensamientos para que podamos dar el mensaje que Él tiene preparado en esta mañana. Querido Señor, gracias por estar aquí con nosotros. Síguenos dirigiendo. Pon tus palabras en tu servidor para que el mensaje sea tu mensaje y que podamos escuchar solamente tu voz. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, recuerden que nosotros somos la lámpara de Jehová. Y la lámpara necesita el fuego de Dios para representar a nuestro Dios
debidamente a todo el mundo, reflejando su carácter y reflejando su gloria. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, nos dice que en el tiempo del fin habrá un mensaje específico que el pueblo remanente de Dios dará al mundo como un mensaje final de amonestación. Pero es interesante ver que el versículo 1 del capítulo 18 de Apocalipsis nos dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada, ¿por qué? Por su gloria. ¿Cómo la tierra será alumbrada por la gloria de Dios? A través de la lámpara que Dios ha puesto en nosotros y nos ha llenado de su fuego. Nosotros iremos a representar la gloria de Dios, su carácter, a este mundo. Y daremos un mensaje específico, un mensaje de amonestación, un mensaje de amor y misericordia, para que vuelvan a los pies de Cristo aquellos que tienen que regresar, y que vayan aquellos que nunca han ido, para que acepten a su Salvador. Ese es el mensaje de amor y misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vayamos al libro de Habacuc. En el libro de Habacuc, y vamos a ver el versículo 2, y vamos a ver el versículo 14. Está Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Habacuc es parte de los profetas menores, que los profetas menores mencionan mucho acerca de los últimos días. Los invito a que vayan y estudien a los profetas menores. Habacuc capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios: porque la tierra será llenada del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. ¿Qué sucederá en el tiempo del fin? Nosotros, que somos la lámpara de Jehová, estaremos llenos del Espíritu Santo, y entonces nosotros daremos una representación viva de la gloria del carácter de nuestro Dios, pero daremos un mensaje directo, y el mundo será llenado del conocimiento de nuestro Creador. ¿No es maravilloso el plan que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros? Ahora, es interesante y es importante que nosotros sepamos cómo nosotros podemos permitir que Dios tome control de nuestras vidas, para que nosotros seamos una lámpara llena del poder del Espíritu Santo, para dar el último mensaje a este mundo. La pluma inspirada nos amonesta. ¿Por qué nosotros no nos inclinamos, nos postramos a nuestras rodillas y clamemos por el Espíritu Santo diariamente? Hermanos, esa es la mayor necesidad del pueblo de Dios, porque no es con poder, no es con tu poder, no es con tu cartera, no es con lo que tú tienes, sino que es por medio del Espíritu Santo que será llevado el Evangelio a todo el mundo, contigo o sin ti. Dios te ha dado una luz, y el Espíritu de profecía declara que la luz, si usted no permite que Dios lo use como una lámpara, esa luz será quitada y será dada a otro. Algo muy serio. Muy serio. Porque hay muchos hijos e hijas de Dios que viven una vida pasiva y confortable, que no se han permitido que Dios los llene del Espíritu Santo para ser un reflejo vivo de su Creador.
Dios no quiera que la luz sea quitada y sea dado a otro, para que el otro pueda predicar el mensaje de Dios a este mundo. Sino que nosotros seamos usados para predicar el conocimiento, su gloria, su carácter a todo este mundo. Vayamos al libro de Ezequiel. En Ezequiel describe a Apocalipsis capítulo 18. Y vamos a ver Ezequiel capítulo 43. Yo no sé cuánto, vamos a ver si hasta dónde llegamos, pero vamos a permitir que el Espíritu Santo nos siga hablando a nuestros corazones para entender el mensaje de nuestro Dios. En Ezequiel capítulo 43, versículo 1 al 2, nos da una explicación de Apocalipsis 18. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. He aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Aquí nos está mostrando que el Señor salía ¿de qué? Del oeste, del poniente, donde estaba el lugar santísimo en el santuario, y venía e iluminaba a todo el mundo de su gloria. Está hablando ¿de qué? Del santuario. Nosotros conocemos en Salmos 77:13 que el camino a Elohim, a Jehová, está ¿en dónde? En su santuario. En la traducción en español dice que es el camino al lugar santísimo. Lo tradujeron en una forma muy diferente, muy distinta al español. Pero vaya y usted escudriñe cómo está en el original y verá que el camino a Dios, a Elohim, está en su santuario. Y el Señor desea que nosotros aprendamos de lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros para permitir que esa gloria nos inunde y que nosotros podamos representar a nuestro Creador, mostrando al mundo el carácter de nuestro Creador. ¿Usted cree que el mundo no necesita de nosotros que representemos el carácter de nuestro Dios? El mundo nos observa. Usted sabe que ellos están esperando que usted y yo caigamos, que fracasemos para decir, ¿miraron? Esos que predicaban, mira cómo cayeron, son unos hipócritas. El mundo te está observando aunque tú no lo mires. Por eso nosotros debemos de ser lámparas llenas del fuego de Dios, representando genuinamente el carácter de nuestro Dios, de su amor y de su misericordia. Porque el mundo hoy día necesita que se le represente al Salvador, al Creador y el mensaje de vida que el Señor ha dado a través de su palabra. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos lo que el Señor está haciendo por nosotros? ¿Cómo nosotros podemos llegar al entendimiento de lo que Dios está haciendo por nosotros? En una forma práctica, Él nos da el uno al otro. Nosotros estamos en un tipo de práctica. Nosotros nos hacemos mejores en practicando lo que es bueno. Porque nosotros tenemos una oportunidad aquí para empezar a mostrar el carácter de Dios y ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahora, hay que practicar lo que es bueno, no lo que es malo. Aclarando ese punto. Porque la sociedad dice,
la práctica hace ¿qué? Al maestro. Pero la práctica de hacer lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Todo lo que Dios nos ha mostrado. Y el Señor quiere que nosotros como pueblo nos unamos a través de su Espíritu Santo para que nosotros llevemos a práctica lo que Dios desea hacer en nuestras vidas y seamos movidos por su Espíritu Santo. Miren en Hebreos 9:8. Hebreos 9:8. ¿Cómo nosotros podemos llegar al conocimiento y al entendimiento de lo que nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está haciendo hoy día por cada uno de nosotros? Hebreos 9:8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primer parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Quién es el que nos da el entendimiento de lo que está haciendo Cristo hoy en día por nosotros en su santuario celestial? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Babilonia desea hacer? Que nosotros no seamos llenos del Espíritu Santo. Que nuestra luz interna se apague. ¿Qué es lo que el enemigo está tratando de hacer? De que no pidamos por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer? Que nosotros nos apaguemos. Para que no entendamos el plan de salvación de lo que nuestro Salvador está haciendo hoy día en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Porque Salmo 77:13 dice: el camino a Elohim, a Dios, está en su santuario. Y Él ha dado su Espíritu Santo para que tengamos el entendimiento, para comprender el amor y la misericordia de Dios en el lugar santísimo. Hebreos capítulo 8, versículo 4 y 6. Se nos dice que todo lo del santuario era una sombra. Dice: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas, ¿qué cosa? Celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mirad, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Dónde está nuestro Salvador hoy en día? En el santuario celestial. Vamos a nuestro Dios cuando nosotros vemos lo que Él está haciendo por nosotros en el santuario. Y el Espíritu Santo nos lleva al entendimiento de lo que Él está haciendo por cada uno de nosotros. Gloria a Dios, porque el Señor no nos deja en tinieblas. Nos lleva a su conocimiento pleno para que nosotros podamos entenderlo. Él ha puesto todo delante de nosotros para que nosotros pidamos de sus promesas, de sus bendiciones, para que nosotros podamos tener el entendimiento, el conocimiento y podamos hacer la voluntad que el Señor desea que nosotros hagamos. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Y el Señor hoy en día está intercediendo por nosotros porque Él está llevando una obra de expiación
para de una vez por todas terminar con la maldición del pecado. Y vayamos a ver el contexto de esto que acabamos de leer en Ezequiel, capítulo 43, versículo del 1 al 2. Vayamos a Ezequiel, capítulo 40. Ezequiel, capítulo 40. Y si hay una pregunta, levante su mano. Si necesitamos regresar y ver nuevamente un versículo, levante su mano y nosotros lo haremos. O si hay algún comentario que usted quiera hacer conforme a lo que estamos nosotros viendo en esta hora. Apocalipsis 18 se nos dice que será el último clamor de misericordia a todo el mundo. Pero el contexto se nos menciona en Ezequiel capítulo 40, porque en Ezequiel 43 estaba describiendo a Apocalipsis 18. ¿Me están siguiendo? Ok. En Ezequiel capítulo 40, versículo 3, dice lo siguiente: me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, y él estaba a la puerta. ¿A la puerta de qué? Del santuario. Ahora veamos capítulo 42 y veamos el versículo 20. A los 4 lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Se nos dice que había una persona que estaba midiendo a todo el santuario, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, para hacer una distinción entre ¿qué cosa? Entre lo santo y lo mundano. O sea, era una obra ¿de qué? De separación. ¿Y qué quiere decir medir? ¿Qué simboliza medir? Vamos a verlo en Mateo 7:2. Mateo 7:2. Mateo 7:2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os serás ¿qué? Medido. ¿Qué es lo que estaba haciendo aquel que estaba midiendo el santuario para hacer distinción entre lo santo y lo profano? Estaba llevando ¿qué? Un juicio. Y el juicio tiene como propósito hacer ¿qué? Una separación. En las fiestas de Jehová, en Levíticos 23, nos habla que Dios estableció una fiesta que como pueblo de Dios la conocemos como el día de ¿qué? De la expiación, el día del juicio. Esa es la base, el fundamento de nuestra fe. La fiesta de la expiación, que tiene como propósito separar de lo santo a lo profano. Y el Señor está llevando su juicio. ¿Cómo selló esto? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7? Dice, el 6 dice, y vino un ángel volando por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el versículo 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ¿qué? Ha llegado. El Señor está en la obra
de salvar a lo que se ha perdido, de quebrantar corazones para sanarlos y traerlos a la salvación, pero también está en la obra de hacer una separación entre lo santo y lo profano. Y el Señor está llevando su obra hoy día. Y por eso el Señor ha puesto en su calendario para que el pueblo de Dios prestase atención y se preparase para el día del juicio, para el día de la separación. El enemigo ha tratado de esconder la verdad del juicio y hoy día se declara que el juicio no existe. Hoy día se declara que no es necesario presentarse al juicio porque el Señor ya pagó todo. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que pagó nuestro Salvador. Pero debemos de prestar atención a los días que Dios estableció para que nosotros podamos prepararnos para ese día de separación, ese día de juicio, ese día de expiación. Por eso nosotros hemos ido viendo el calendario profético de Dios que nos ha mostrado cómo se lleva la preparación del cristiano para estar listos para el día del juicio. Y todo inició ¿cuándo? ¿En el día de cuándo? De la Pascua. Porque sin sangre no hay remisión ¿de qué? De pecados. Y sin que nosotros dejemos el pecado atrás y permitamos que Él nos limpie, la fiesta de los 7 días de los panes sin levadura tenía como propósito ¿qué? Limpiarnos de todo pecado. Y cuando Cristo, Yeshua, resucitó, confirmó el puente que nos lleva a la salvación. Y después vino ¿qué? El derramamiento de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y después vino ¿qué? La fiesta de las trompetas, que tiene el simbolismo del mensaje de los 3 ángeles, que nos prepara para el día de la expiación. Es importante nosotros saber en qué tiempo estamos viviendo. A veces decimos que creemos que Cristo viene pronto. Decimos que creemos acerca del juicio. Decimos que Él es nuestro Salvador. Decimos que está expiando el pecado. Pero vivimos como una lámpara que no tiene fuego. ¿Por qué? Porque Babilonia ha tenido mucho éxito y ha apagado la luz de la lámpara. Hermanos, esto es algo muy serio, porque Cristo viene pronto y estamos viviendo en el tiempo del juicio, en el tiempo de separación, en el tiempo de expiación. Isaías miró este tiempo. Miren Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. No estoy tratando nada. Estoy permitiendo que el Señor dirija los pensamientos de lo que Él quiere que hable a través de su palabra. A veces queremos ir más rápido porque vemos la manecilla del reloj, pero a veces el Señor dice, no, da reversa y vete más despacio. Miren lo que Isaías capítulo 6 y veamos el versículo 1 y 3. Isaías miró Apocalipsis 18 y lo miró en una visión, y ustedes lo van a mirar. ¿Lo tenemos? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo,
santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Isaías miró en una visión lo que iba a suceder en Apocalipsis 18. La tierra fue llena ¿de qué? De su gloria. Pero miremos ahora a Juan. Juan capítulo 12, hablando de la experiencia de Isaías. Juan capítulo 12, y veamos el versículo 39 y 40. Juan 12, 39 y 40, al 40. ¿Lo tenemos? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de ¿quién? De él. Isaías miró la gloria del Creador, de Yeshua, de Cristo, y estaba explicando cómo la gloria de Dios iba a ser ¿qué? Iba a llenar toda la tierra. Y es llena a través de aquellos que están reflejando en su vida la vida de Cristo en cada una de sus vidas, mostrando su carácter y la gloria de Dios. Dios tenga misericordia de mí por tanto tiempo perdido, por no reflejar dignamente la gloria de mi Dios. Dios tenga misericordia de mí por las palabras que no tenían sentido que he dado muchas veces. Pero yo decido hoy en día que el Señor me llene de su Espíritu Santo, para que sea una lámpara que alumbre la gloria de Dios y que quite lo que tiene que ser quitado, que transforme lo que tiene que ser transformado, para que yo sea un fiel representante de mi Dios. Y el Señor te tiene a ti para que tú también tomes una decisión de ser un reflejo vivo de nuestro Dios, predicando y diciendo el mensaje de salvación a este mundo que lo necesita. Sabemos que el pecado ha destruido todo. El pecado nos impide ver cara a cara a mi Salvador. El pecado nos impide estar en armonía con nuestro Dios. El pecado nos impide ser fiel a la ley de Dios y a su palabra. Pero el Señor desea llenarnos de su Espíritu Santo para restaurar todo lo que ha sido perdido. Por eso es indispensable que día a día pidamos el ungimiento del Espíritu Santo, para que seamos las lámparas que alumbren a todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el tiempo del juicio. El problema del pueblo de Dios, y lo voy a tocar así rápidamente porque no me gusta centrarme en el lado negativo, pero es indispensable a veces tocarlo para que nosotros nos podamos ver que el problema que el pueblo de Dios tuvo en el antaño es el mismo problema que tiene hoy en día. Y todo se nos ha dado como escritura para que nosotros despertemos a las realidades eternas, porque han sido como testimonio para nosotros, para que volteemos y miremos a nuestro Salvador y no cometamos los mismos errores. Vayamos a Ezequiel capítulo 44. Recordemos que estamos viviendo ¿en qué? En el día del ¿qué? Del juicio. Esa es nuestra base como pueblo de Dios, nuestro fundamento. Ezequiel capítulo 44 versículos 6 al 8.
Y ustedes pueden leer todo el capítulo 44 y se van a sorprender de muchas cosas. Pero solamente vamos a ver pocos textos. Ezequiel 44, versículos 6 al 8, la palabra de Dios nos declara: y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos Israel. Esa es nuestra identidad, Israel, pueblo de Dios. No tenemos el tiempo de explicarlo, pero ya lo hemos explicado en otros temas. Dice: así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras ¿qué? Abominaciones, oh casa de Israel. Wow. Versículo 7. ¿Cuál era el problema de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones? Versículo 8. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Hoy día, como pueblo de Dios, queremos asemejarnos a los demás de afuera. Queremos adoptar la liturgia de los de afuera. Permitimos que personas no consagradas vengan y presenten el mensaje de Dios, que solamente es una aludación, ¿lo dije bien? Algo grato a los oídos. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de antaño hacía lo mismo. No voy a dar detalles, pero yo creo que usted sabe de que hemos adoptado, que ha dañado lo que es santo. Eso no sucederá si cada mañana nosotros al despertar moremos al pecado, moremos al mundo, a nosotros mismos, y levantarnos con Cristo y obtener lo que Él tiene para nosotros. No sucedería si nosotros camináramos consagrados a nuestro Dios día a día. El pueblo de Dios hizo abominaciones delante de Dios. Miren ahora el versículo 23 y 24. Pero el Señor dijo: tú que eres centinela, tú que eres mi lámpara, tú que te he llenado del fuego del Espíritu Santo, ahora tú tienes una responsabilidad. No leí todos los demás versículos, pero ustedes lo pueden leer en casa. Pero el Señor ahora nos dice en el versículo 23 y 24: enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre ¿qué cosa? Entre lo santo y lo profano. Y les enseñarás a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Qué está queriendo decir aquí? Que como atalayas de Dios tenemos que levantar ¿qué cosa? La verdad. Y lo limpio y lo no limpio no solamente involucra lo del mundo, sino también lo que nosotros ¿qué? Comemos. Y si no, vaya a ver Levíticos 11. Lo que el Señor puso como limpio y no limpio. Pero el Señor dice que nuestra obligación como lámparas de Jehová es enseñar al pueblo lo que es santo y lo que es profano. Hermanos, yo necesito el Espíritu Santo, porque es una responsabilidad muy grande estar aquí compartiendo la palabra de Dios, porque el Señor desea
que yo presente la palabra de Dios para que sea una amonestación para mi vida primeramente, para hacer una distinción de lo santo de lo profano. ¿Y qué es santo? ¿Qué es santo? Dios es santo. ¿Qué más es santo? Su palabra es santa, su ley es santa, su sábado es santo, sus días solemnes son santos. ¿Me están siguiendo? Miren el versículo. ¿Cuál era el siguiente? 24. En los casos de pleitos, ellos estarán para juzgar. Conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Vivimos en el tiempo de una fiesta de Jehová. Quieras verlo o no quieras verlo. Vivimos en el día de la expiación. Y el Señor declara: haz división de lo santo a lo profano. Enseña al pueblo de Dios mis leyes, mis estatutos, mis fiestas y mi sábado, para que ellos sean fieles al Creador. Hermanos, usted sabe que como pueblo, cuando yo leí esto, hubo una examinación en mi ser, en mi vida. Y yo dije, yo sé guardar el sábado. Yo sé distinguir lo santo de lo profano. Y yo me di cuenta que por 51 años no he sabido guardar el sábado. Bueno, menos. Porque el Señor me ha ido enseñando. ¿Sabes tú hacer diferencia a través del Espíritu Santo y de su palabra de lo santo y lo profano? ¿Sabes tú guardar las fiestas solemnes de Dios, su ley, sus estatutos y su sábado, como Él quiere que nosotros lo guardemos? No es cuestión de razonamiento, no es cuestión de lo que yo creo, es cuestión de lo que Él dice. ¿Usted quiere saber cómo se guarda el sábado? Escudriñe Hebreos 4. Ahí le dice cómo guardar el sábado. Y si no, vaya al mayor ejemplo de Cristo. ¿Cómo era el día del sábado típicamente para Él? Y se va a sorprender que mucho que lo que creemos no está ni en la palabra de Dios. Hermano, si no despertamos a esta amonestación, porque el Espíritu Santo ahorita nos está hablando al corazón, es porque todavía queremos permanecer en lo profano. Así es. Y Dios quiera que seamos despertados. Yo necesito ser despertado porque el mensaje es para mí. El tiempo se acaba. Estamos en el día del juicio. Estamos viviendo la fiesta de las trompetas con el día de la expiación, porque son juntas. En el calendario de Dios, nosotros vimos la luna nueva, que era un símbolo, era una señal para que nosotros despertemos y que nos consagremos a Dios. Y el Señor aquí dice, a diferencia de lo santo a lo profano. Y ahí está lo que el Señor desea que nosotros prestemos atención. Yo no lo estoy diciendo.
Decimos que creemos en el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles es la fiesta de las trompetas, que nos prepara para el día de la expiación, que es un cumplimiento de la profecía de ¿qué? De Daniel 8:14, hasta los 2300 días y el santuario será ¿qué? Purificado. No me digan que no, porque ese es el fundamento de nuestra fe. Y hemos estado cerrando los ojos a lo que es santo de lo profano. Como dice mi hermana, Dios tenga misericordia de nosotros, porque si no prestamos atención nosotros, hermanos, el Señor vendrá y muchos estarán tocando afuera de la puerta, porque decidieron no mirar a Dios, a nuestro Creador, a su palabra y permanecer fiel a lo que Él nos ha enseñado. Es indispensable que nosotros vayamos y aprendamos de cómo guardar el sábado, de cómo guardar lo santo, porque ya casi ni se menciona. ¿O cuándo fue usted que escuchó un mensaje acerca del sábado? Aquí, bueno, la última vez lo mencionó Manuelito. Pero si no, pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que se mencionó el día del juicio? Dios quiera y que los que estemos escuchando, porque siempre hay atalayas que son fieles a Dios dando el mensaje de Dios. Pero hermanos, necesitamos escudriñar las escrituras. Porque yo les puedo decir una cosa, yo he ido a muchos lugares, he predicado y puedo decir que el pueblo de Dios no sabe cómo guardar el sábado. Ni mucho menos todo lo que el Señor nos dijo aquí en el versículo 24. Podemos saber, pero no sabemos vivirlo. ¿Qué dice Daniel? Antes de ir a Daniel, ahí en Ezequiel 33, porque como mi hermana mencionó, Ezequiel 33:4. Porque es importante que despertemos al tiempo en que estamos viviendo. 33:4. Cualquiera que oye el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiere, su sangre será ¿sobre qué? Sobre su cabeza. El mensaje de amonestación se nos ha dado. Presta oído a la trompeta. De eso depende la vida eterna. Daniel 9:24. ¿Perdón? El 5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos ha dado que el mensaje de salvación. Siempre se ha preocupado por mí, por usted y por cada uno de nosotros, por su pueblo. Hermanos, quitemos lo que nos impide escuchar a Dios. Quitemos de una vez, pídale al Señor, Señor, permite que yo mire a través de tus ojos, no a través de los ojos humanos y carnales que tenemos. Que miremos las cosas conforme a los ojos de nuestro Creador, para que podamos distinguir lo santo de lo profano. Ahora sí vamos a Daniel capítulo 9, versículo 24. ¿En qué tiempo nosotros estamos viviendo? En el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14, que es hasta los 2300 días y el santuario será ¿qué? Purificado. Ahora dice en Daniel 9:24, se nos dice lo siguiente: 70 semanas
están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar, ¿qué cosa? La prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué profecía se nos está hablando aquí en Daniel 9:24? ¿La profecía de qué? De las 70 semanas, que señalaba ¿a quién? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Cristo murió y dice aquí que su sacrificio fue completo. Amén. O sea, que Él murió para concluir el pecado. Amén. Ahí lo dice. Lo que hizo Cristo Yeshua en el madero fue completo. Fue una expiación. La palabra expiación en hebreo es kafar. Y kafar quiere decir limpiar. Quiere decir apaciguar, expiación, anular, perdonar. ¿Cuál es nuestro destino? A ver, díganme a alguien, ¿cuál es nuestro destino? ¿Cuál es su destino? El reino de Dios, ser salvos, la vida eterna, vivir por toda la eternidad con nuestro Creador, verlo cara a cara. Ese es nuestro destino. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Mateo que se ha preparado un lago de fuego para los demonios y el diablo, pero no para nosotros. El destino de nosotros es ser ¿qué? Salvos. Y Cristo hizo un sacrificio perfecto para expiar los pecados del mundo. Ahora, hay, ¿cómo se puede decir? Hay unas peligrosas conclusiones que muchos han tomado al leer este texto y otros textos. Por ejemplo, Gálatas capítulo 3, Romanos y otros lugares, que no nos vamos a dar tiempo de verlo. Pero han llegado a unas conclusiones peligrosas. Y muchos han llegado a decir que como Cristo, Yeshua, murió en el madero e hizo un sacrificio perfecto para expiar los pecados, para limpiar, dicen que no hay que pedir perdón porque ya hemos sido salvos. Hay otros que dicen que no necesitamos pasar por el día de la expiación, el día del juicio, porque Dios ya lo hizo y lo cumplió ¿en dónde? En la cruz. Hay otros que dicen y se aventuran que nunca podremos obtener la victoria sobre el pecado, porque Dios ya la llevó a cabo en el madero, en la cruz. ¿Ustedes han escuchado eso? Esas son conclusiones peligrosas de lo que la palabra de Dios no nos quiere decir. Ahora, ¿qué realmente pasó en la cruz? Vamos a ver Hebreos 4:2. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra para no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, si nosotros hemos visto que lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, en el madero, fue un sacrificio perfecto para expiar los pecados, muchos miran, pero no va acompañado de la fe. La fe es creer solamente en su palabra. Y muchos se aventuran a sacar conclusiones erróneas y peligrosas. Déjenme explicarles. ¿El fin de todo fue en la cruz, sí o no? ¿Todo concluyó en la cruz, sí o no? Porque acabamos de leer en Daniel 9:24 que el sacrificio de Dios fue perfecto para expiar, para extirpar, para redimirnos y terminar con el pecado.
¿No lo leímos? Entonces, la cruz, ¿ahí terminó el plan de salvación? No. ¿Cómo sabemos nosotros? Vamos a verlo, 1 Corintios 15, 17. Porque estamos en el día de la expiación y es importante que nosotros nos alineemos a la voluntad de Dios para ser perdonados de nuestros pecados. 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué sucedió? Cristo murió en el madero, murió para el perdón de los pecados, para expiación de los pecados, pero dice la palabra de Dios que aún los que estaban allí presentes y los que venían en el futuro, aún vivían ¿en qué? En sus pecados, hasta que Él ¿qué? Resucitó. Entonces no concluyó el plan de salvación en la cruz. Toda siguió hacia adelante. Vamos a ver otro versículo, Romanos capítulo 4. Y querido Señor, sigue hablando a nuestros corazones para entender tu amor y tu misericordia y tu plan de salvación. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos. Amén. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. El plan de salvación no terminó en la cruz del Calvario. El plan de salvación inició en la cruz del Calvario. Y eso nos lleva a lo que nosotros leímos en Hebreo, que hoy día Cristo, Yeshua, entró en el santuario para expiar, ¿qué cosa? Los pecados. Expiar es terminar, limpiar, concluir, perdonar. Llevarnos a estar correctamente delante de Dios. A eso se le llama justos, delante de nuestro Creador. Miren lo que dice Hebreos 9, y ya estamos aterrizando. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. ¿Dónde está nuestro Creador, nuestro Cordero de Dios que quita el pecado hoy en día? Aquí no lo dice. Pero estando ya presente Cristo, estoy leyendo Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar ¿qué? Santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el día del juicio era el único día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, porque era el día de separación. Era el día de expiación, era el día de limpieza, era el día de salvación. Y dice la palabra de Dios en Levíticos 23, en Levíticos 16, dice que aquellos que no hacían una preparación, a ese día llegaba y eran cortados del pueblo de Dios. Eran expulsados del pueblo de Dios. No tenían parte más en el pueblo de Dios. Era algo muy serio, pero el Señor entró para concluir de una vez por todas el pecado. ¿Qué es lo que está haciendo hoy en día? Y dice Daniel capítulo 12 versículo 1, dice que cuando Él se levante,
todo será ¿qué? Dice, habrá un tiempo de angustia como nunca lo antes lo ha habido, y en aquel que es justo seguirá siendo justo, y aquel que se fue a lo profano seguirá en lo profano. Y hoy día estamos viviendo en el tiempo del juicio y vivimos como que si no sucediera nada. El pueblo se ha olvidado. La palabra de Dios dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá ¿qué? Destrucción repentina. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Cristo Yeshua, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dios está en el proceso de destruir el pecado de una vez por todas. ¿No es tiempo solemne en el que estamos viviendo? Durante este tiempo Dios manda su espíritu más fuerte para que reconozcamos nuestras faltas Amén. y ayudarnos a tener victoria sobre Dios. Amén. Este es el tiempo en que Dios derrama más sus bendiciones para que nosotros le podamos escuchar. Hermanos, es tiempo de despertar. ¿Qué Dios dice en 1 Juan 1:9? Si vuestros pecados fuesen como el rojo carmesí, vendrán a ser ¿qué? Como blanca lana. 1 Juan, se me vino a la mente ese, pero ustedes lo conocían. 1 Juan 1:9. ¿Qué dice? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos. ¿Por qué? Porque está en el lugar santísimo, expiando, perdonando, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿A dónde nosotros tenemos que ir? Al trono de la gracia de Dios. Entrar a través de nuestra fe, pidiendo perdón por nuestros pecados, como la hermana nos está diciendo. Dice, en este tiempo el Espíritu Santo se mueve en nuestro alrededor para que nosotros nos demos cuenta de la gran necesidad de arrepentirnos, convertirnos e entregarnos completamente a nuestro Dios, guardando su palabra, siendo fiel a sus mandamientos. Muchos no querrán oír. Son duras palabras, como dijeron en el tiempo de Cristo. Y dice que muchos, la mayoría de los seguidores, al darse cuenta que Él era el pan de vida, dice que muchos, la mayoría, se dieron la vuelta y dieron la espalda a Cristo y se fueron. Muchos en el tiempo del fin también harán eso. Si no, solamente basta que vayan ustedes a Mateo 7 y lo miren. La mayoría permanecerá afuera tocando y se abrirá la puerta y dirán, no os conozco, apartados de mí, ¿qué? Hacedores, obradores de maldad. Aquellos que no decidieron ¿qué? Arrepentirse. Pero todo esto tiene una conexión desde el día de la Pascua hasta el día de los tabernáculos. El día de la expiación, el día de las trompetas, el día del Pentecostés, el día de los primeros frutos, el día de los 7 panes y levaduras y de la Pascua. ¿Quieren verlo? Yo no estoy diciendo algo nomás por decir. Romanos 5:11. Romanos 5:11. Vamos a leer desde el 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De qué está hablando? Del día de la expiación. Porque si siendo enemigos fuimos ¿qué? Reconciliados, expiación con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo,
por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa? La reconciliación. ¿Miran el día de la Pascua con el día del juicio conectados? ¿Lo miraron? Todas las fiestas de Jehová están conectadas. El enemigo ha querido ¿qué? Dejarlas a un lado para que no entendamos el plan de salvación. Y la palabra de Dios vez tras vez nos lleva al día de la Pascua, día de la expiación, día del juicio. Nos lleva al día de la Pascua con el día de las trompetas. Nos lleva al día de los primeros frutos con el día de las cabañas. Y nos lleva a una conexión que no podemos separarla. Y como pueblo de Dios, ese es nuestro fundamento de nuestra fe. ¿Por qué? Porque fue el santuario. Cuando el pueblo de Dios, después del gran chasco, recibió la doctrina del santuario explicada solamente a través de su palabra, el pueblo de Dios abrió los ojos, dijo, ¡wow! Ahora entendemos la explicación de Daniel 8:14. Ahora entendemos el plan de salvación. Sí, hermano. Observando estas fiestas solemnes que Dios nos ha dejado, nos ayuda a nosotros a la santificación. Amén. Al menos a mí en lo personal. Y a pensar de que realmente vamos a estar delante del trono del juicio. Amén. Es una realidad, nos hace eso más verídico. Si en un hospital hacen, ¿cómo se llama eso? Drills. Una práctica, Hacen práctica de incendios cada rato. Así es. De que alguien se muere y usted tiene cada año tiene que tener la certificación, saberlo hacer. ¿Cuánto más es para nuestra vida espiritual que tenemos que practicar acá todas esas cosas que Dios nos dejó para ayudarnos a cuando llegue el momento que tenemos que estar ante el trono? Esa es la práctica que tenemos que hacer. Para que nosotros estemos listos. Si usted no miró lo que estudiamos nosotros en el tema que se llevaba como título Recuerda, Celebra, nosotros vimos que recordar significa ¿qué? Actuar. Celebrar significa actuar. ¿Y cómo nosotros actuamos? Obedeciendo la palabra de Dios. Por ejemplo, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Usted tiene que actuar santificando el día del sábado. Recuerda, celebrar significa que debemos de actuar conforme a la palabra de Dios. Y estos son los vehículos que Dios ha usado a través de todas las edades para bendecirnos. De todas las edades, porque en Génesis 1:14 puso las lumbreras antes de que el hombre fuera creado para que nosotros sepamos lo que es santo y lo que es profano. And not only us, but the rest of the world, because it will be able to allow us to preach the gospel. Eso nos permitirá para que nosotros podamos predicar el evangelio a través de su plan. Miren lo que dice Hebreos y con esto concluimos. Hebreos 9, vamos a leer el 24 al 27. Hebreos 9, 24 al 27 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entró el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos. ¿Qué quiere decir consumación de los siglos? En el tiempo del fin, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio, ¿qué cosa? El pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Cuando el Señor entró para terminar de una vez por todas, ¿qué?
el pecado, llevando su juicio. Hermanos, entremos en el plan de salvación por fe, obedeciendo su palabra, siguiendo el camino del Señor. Él ha establecido medios para que nosotros prestemos atención y podamos disipar toda duda referente al plan de salvación. Si no, vaya a ver todas las fiestas de Jehová, el calendario profético de Jehová, para darse cuenta de que Dios ha puesto delante de nosotros todos esos medios para que entendamos completamente el amor, la misericordia y el plan de salvación para nuestras vidas. Dios quiera y que en este tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo del juicio, podamos tomar una decisión, un compromiso con nuestro Dios. Usted sabe que la mayor necesidad del pueblo de Dios es comprometerse con Dios. Porque la verdad se presenta, pero aún seguimos así, sin querer comprometernos. Hermanos, es tiempo de comprometerse con Dios, porque Él se ha comprometido contigo. Prestemos atención a su palabra. No dejemos para el día de mañana lo que hoy día podemos hacer. Dios estableció su pacto, entra en el pacto de Dios. Que Dios te llenará de bendición. Pastor, Él no vaciló en entregar su vida por nosotros, que no valíamos nada, que no teníamos derecho a nada, pero aún así Él se ofreció como cordero, dice, enmudeció su boca y se dejó morir. Amén. Es una reflexión. ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer Él por nosotros que ya no haya hecho? Hermanos, que el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sea una realidad en tu vida. Y que lo que está haciendo hoy en día para darnos la victoria sobre el pecado y para exterminar el pecado de una vez por todas, que sea una realidad en nuestras vidas. Porque como se explicó hoy en día, estamos en un proceso de práctica, practicando la palabra de Dios, viviendo conforme a su palabra, permitiendo que Él tome control y posesión de nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestro caminar, nuestro hablar. Hermanos, hay tanta verdad. No creas que ya se nos ha presentado toda la verdad, porque sería un error muy grande llegar a esa conclusión. Porque dice que nosotros vamos a estudiar acerca del plan de salvación por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Dios tiene verdad tras verdades. Pero déjame decirte que la maravillosa verdad que el Señor nos ha mostrado a nosotros es que Él te ama y está esperando por ti. Y por eso tú y yo estamos aquí vivos. Para que entremos al pacto de Dios y nos comprometamos con Él. Y que vivamos por Él. Y que reflejemos a Él. Y que hablemos de Él. Que nuestra vida sea una vida para Él. Oremos. Querido Padre, Señor, gracias por hablar en nuestros corazones. Sigue moviendo nuestra alma, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder entender, comprender tu amor, tu misericordia, y que podamos nosotros entrar en tu pacto comprometiéndonos en serte fiel, aceptando todas tus bendiciones que tú has preparado. Señor, permite que podamos seguir aprendiendo de los medios que tú has establecido
para que nosotros podamos entender tu plan de salvación, tu amor y tu misericordia. Señor, que cada uno de los que estemos aquí seamos llenos de tu Espíritu Santo. Que nuestra lámpara sea una lumbrera para el mundo, pero que la lumbre sea tu Espíritu Santo para dar un mensaje certero, un mensaje claro. Que estas palabras que se mencionan, que tú las traduzcas a todo el mundo para que escuchen solamente tu voz. Y que muchos puedan ser movidos para venir a ti y ser llenos de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos diste de reunirnos en esta hora, y acompáñanos en las decisiones y en los pedidos que hemos hecho hoy día. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén.